están? ¿Sí están? Algunos alumnos no están. Algunos alumnos no están. Recuerden que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Él, dice su palabra en Mateo 18, 19 y 20. Esta mañana, mis hermanos, los adultos, los jóvenes, jóvenes adultos, vamos a ver la unidad. Estamos en la unidad 1, la preparación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que en muchas iglesias, en todos lados, hoy se predica acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, Él vive. Y no soy San Pedro, ahí traigo las llaves. Nosotros, como llevamos una secuencia, ¿verdad?, de estudios, así es que vamos a continuar en nuestros estudios que estamos viendo en Lucas. Así es que estamos en el Evangelio según San Lucas y en el capítulo 4 vamos a leer algunos versos, ¿verdad?, como introducción solamente. Yo sé que, los que llevan la secuencia, ¿verdad?, de los estudios y siguen las indicaciones que le dan ahí o sugerencias, ¿verdad?, para leer durante la semana. Estamos en Lucas capítulo 4 y vamos a hablar acerca de cómo el Señor Jesucristo enfrenta la tentación. De hecho, el título de esta lección es Jesús enfrenta la tentación. Lucas capítulo 4 y del 1, yo le sugiero, del 1 al 13. Así sentaditos como están, yo le leo en voz alta. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, o a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oramos. Amado Padre, gracias te damos en este día. Suplicamos para que tú seas nuestro maestro, Señor, y en esta mañana nos ayudes con tu palabra y a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para resistir, Señor, toda prueba, toda tentación. Te lo suplicamos en ese mismo nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, cuando hablamos de la tentación, yo no sé cuántos de ustedes son más susceptibles a ciertas pruebas o tentaciones que llegan a su vida. Y todos tenemos alguna debilidad. En algo es en lo que reincidimos. Hay algo en lo que fallamos siempre. Y el enemigo lo sabe, ¿verdad? Y es ahí donde somos probados. Pero era necesario que Jesucristo, como nuestro Redentor, Él fuera probado en todo. Dice la Escritura en Hebreos 2, 17, 18, que era necesario que Jesucristo, nuestro
Redentor fuese hecho en todo semejante a nosotros, a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante del Señor, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, yo no sé cuál es el tipo de prueba o de tentación que usted sufre, pero, por ejemplo, usted ve a una persona que está luchando con algo, alguien que a lo mejor, ¿verdad?, tiene problemas con con ser fiel y es infiel, ¿verdad? O aquel que es adicto a alguna sustancia, alguna droga, o aquel que es alcohólico, o no sé, algún problema que tenga que ver en la destrucción de su propia vida y que ofende a los demás y a Dios. Hay quienes dicen que no ofenden a los demás y toman, pero yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, ¿verdad? Pero si tomando maneja, entonces está poniendo en peligro a mucha gente, ¿verdad? Entonces, si hace drogas también en un momento en el que pierde ¿cómo se dice?, la cordura, también puede cometer agravios contra otros. Entonces, siempre se va en el pecado, se comete pecado contra nosotros mismos, contra los demás que están a nuestro alrededor y obviamente, ¿verdad?, contra Dios. Y entonces, cuando usted ha visto a alguien que está pasando por una situación así, dice, este dice que no puede dejar la tomadera. ¿No ha pensado usted en alguna ocasión, verdad, de alguien que no puede dejar la bebida y que siempre tiene que depender de ello? Y que si no lo deja, si en el día no se toma una, entonces como que no está bien, y hay personas que están tan alcoholizadas ya que están temblando y necesitan aquello dentro de su organismo. O el que usa la droga, ¿verdad?, y está desesperado, está impaciente y parece como león encerrado, entra, sale, da vueltas y tiene una actitud, ¿verdad?, que en cualquier momento puede, no sé, explotar o tiene un mal humor, etcétera, ¿verdad? Y entonces usted dice, ¿cómo es posible que no pueda dejar la droga? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que...? Pero ¿sabe por qué pensamos muchas veces así? Porque nunca hemos estado en esa situación, porque nunca hemos pasado por ello, porque no sabemos lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo. Como aquel que sufre de celos, de esos celos que son, ¿cómo se llaman esos celos? Enfermizos, ¿verdad? Obsesivos, y bueno, pero aquel que es celoso y uno no entiende, ¿por qué esta persona es tan celosa? ¿Verdad? ¿Verdad? Tan fácil que es vivir la vida así, sin sentir esa inseguridad, ¿verdad? Pero los que no hemos vivido una traición quizás, o los que no han perdido a alguien, ¿verdad? Dice, estos se las pasan llorando porque alguien se le murió. Pero es hasta que lo estamos viviendo, hasta que estamos padeciendo el dolor, cuando estamos pasando esa circunstancia, que nosotros podemos entender a las personas. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que ha venido a nuestra vida, yo lo he entendido así, ¿verdad? Desde un hijo que se nos va de la casa, desde un hijo que se mete en las drogas, que un hijo que nosotros hablamos desde muy temprano, no estamos de acuerdo con rayarse, con tatuarse, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta él ya estaba todo rayado, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso rompe nuestro corazón y cosas así. Y entonces dice, ¿por qué no pueden ser esos niños normales, ¿verdad? Pero... Y bueno, todo eso lo hemos vivido de alguna manera. Y ahora cuando alguien viene y nos presenta que tiene una situación muy parecida a la que nosotros estamos pasando, podemos decirle, entiendo, yo sé el dolor que estás pasando, yo sé la decepción que estás sufriendo, yo sé lo que están pasando, ¿verdad? Y podemos ser más sensibles a eso. Bueno, mis hermanos, entonces, como ya hemos pasado por situaciones difíciles, unos diferentes que otros, porque la lucha de uno es diferente a la lucha de otro, ¿verdad? Por ejemplo, todos los matrimonios pasamos por luchas diferentes, ¿verdad? Todos.
Algunos tenemos problemas, unos por celos, otros por infidelidad, y claro, de ahí, ¿verdad? Se desencadenan muchas otras, celos y etcétera, inseguridades, autoestima, afecta muchas cosas. Ok, otros batallan quizás, ¿verdad? En lo económico, ¿verdad? Cuando los dos trabajan, etcétera. El caso es que todos tienen algún tipo de problemas y todos son diferentes unos de otros. Amén. Y asimismo, la Escritura, mis hermanos, nos dice, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, Él fue probado absolutamente en todo. Así lo dice Hebreos capítulo 4, verso 15, ¿verdad? Ahí apúntenlo, subrayenlo en su Biblia, donde dice que Él fue probado en todo. Y cuando dicen todo, mis hermanos, es que, ¿en qué ha sido usted probado? ¿Cuál ha sido la lucha? ¿Cuál ha sido la situación que usted ha vivido? ¿Verdad? Y si fuéramos y profundizáramos en todos los aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no está registrado desde su niñez, ¿verdad? Hasta y adolescencia y juventud, no. El único que habla un poquito más acerca de la vida de Él, ¿verdad? Es Lucas. Los otros evangelios solamente comienzan de cuando Él se bautiza y comienza su ministerio, pero no hablan de qué hubo más atrás. Y cuando hablamos de la tentación, es que va a haber tentación, ¿verdad? Desde que son niños tienen tentaciones. ¿No es cierto? ¿Usted se acuerda cuando era niño? Bueno, algunos ya estamos perdiendo, ¿verdad? Pero los que no, bueno, si se acuerda todavía cuando era niño, ¿cuál era la tentación? Muchas veces veíamos que otros niños tenían y nosotros a lo mejor estábamos cerca de donde podíamos, como dicen algunos, ¿verdad? Especialmente los mexicanos. Dicen, no te pido que me des, nomás ponme donde hay, ¿verdad? Porque se hace fácil, ¿verdad? Entonces, de niños teníamos aquello, ¿verdad? No sé, tentaciones. ¿Qué es lo que atrae más a los niños? Los dulces, ¿sí? Juguetes y cositas así, ¿verdad? Que es atractivo para los niños. Y que cuando no se tiene, desde niños se sufre de una tentación, de una prueba, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era joven también pasé por situaciones así, en la que cuando conseguí un trabajo, el dueño quería estar seguro que iba a tener una persona honesta ahí, me dejaba dinero tirado, unos billetes por aquí, abajo de donde donde se guardaba el dinero, ahí dejaba bonchecitos de dinero, me dejaba cajetillas de cigarros, dejaba hasta bebidas para ver si yo a mis 15 años ya, pues sí, pero no de lo de él, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Y ya uno con la picardía y todo eso, ya uno va sabiendo cómo va pensando la gente adulta. Y yo trabajaba desde los 7 años, así es que ya me las podía un poco. No, es que ya sabía todo, ¿me entiende? Y entonces, pero a lo que voy, mis hermanos, es que desde niños, adolescentes, jóvenes y en diferentes etapas, quizás las tentaciones van siendo diferentes. ¿Ok? Cuando llegamos a la adolescencia y empiezan los cambios en nosotros, etcétera, ¿verdad? Al principio quizás de niños decían, mira esa niñita ahí, decían, ¿verdad? Y ya en la adolescencia ya empezaban ya como que los ojitos a formársele unos corazones ahí, ¿verdad? Y ya empezaban a andar de ojos pipiretos. Entonces, y así, ¿verdad? La juventud y etcétera. Y se van teniendo tentaciones o pruebas según la etapa, ¿ok? Y entonces, ¿cómo resistir todas esas? Ahora, le estoy mencionando todo esto, mis hermanos, porque nosotros vivimos en una sociedad y en la que usted ha crecido en la cultura, donde usted se ha desarrollado. Le aseguro que desde muy pequeño usted, si piensa, si va y reflexiona un poco, va a ver que hubieron tentaciones. Muchas no fueron soportables, ¿ok? Caímos en la tentación, ¿verdad? Cuando fuimos jóvenes, por esas mismas tentaciones, ¿verdad? Nos arrastró, ¿verdad? Un montón de cabellos por ahí, ¿verdad? Y entonces caímos en la tentación, hicimos algunas decisiones, etcétera, ¿verdad? Y algunos hicieron buenas decisiones, otros no tan buenas. Ahora, hubieron tentaciones, sí, hubieron compañeros o amigos que nos decían, amigos, ¿ah?
nos decían, ándale hombre, échate un cigarrito, o ándale, vente, vamos a una fiestecita, va a haber bebida, ¿verdad? Es gratis, no hay que pagar, ¿verdad? Es fiesta, ¿verdad? Y ya la otra semana vamos allá con tu tío, ¿verdad? Y ahí se turnaban, ¿verdad? El grupito iba, y el caso es que se la pasaban de party todos los fines de semana, ¿verdad? Entonces la tentación con la bebida, que se comienza siempre con un poquito y luego, ¿verdad? Se termina perdiendo la dignidad, perdiendo trabajo, perdiendo familia, etc. Entonces todo se comienza con un poquito. Entonces la tentación es así, ¿verdad? Aquello que se presenta como algo atractivo. Y el Señor Jesucristo, por supuesto que yo creo que estuvo expuesto a todo ello en toda su vida. Nada más que Lucas está haciendo énfasis en esa tentación que se lleva a cabo solamente en esos 40 días y 40 noches que el Señor Jesucristo está allá en el desierto, ¿verdad? Se cree que, según la tradición, dice que estaba como al oeste de Jericó, había unas montañas desérticas, que era ahí donde el Señor estuvo esos 40 días y 40 noches. Vamos al punto número 1, porque el tiempo nos gana, pero antes quiero leerle la verdad central. Jesús tuvo que enfrentarse a tentaciones reales como cualquier otro hombre, y su conocimiento de las Escrituras le ayudó a resolver la situación en cada caso. Mire, el conocimiento de la Escritura le ayudó a resolver ¿verdad? Cada situación, cada caso. Entonces, el verso, ¿verdad? El texto para memorizar, en Lucas 4:14, donde dice que entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Esto es después de haber pasado por todas las pruebas o tentaciones que el enemigo le había puesto. Bien, vamos al punto 1, y este es el contexto de la tentación de Jesús. Lucas 4:1 y 2, donde dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Ahora, no debemos suponer que solamente en estas circunstancias de su vida Jesús fue tentado, ¿verdad? Es lo que le explicaba, sino que esto fue desde su niñez, su adolescencia, su juventud, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, este pasaje nos provee un contexto especial en el que Jesús triunfó arrolladoramente sobre la tentación. Entonces, hermanos, cuando tenemos, ¿qué es lo que a nosotros nos hace a veces o que nos ayuda, ¿verdad? A superar las tentaciones o a superar esas pruebas, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha pensado, a lo mejor, tiene la tentación, en vez de venir al templo, quedarse en casa? ¿Le ha pasado? No tiene que levantar la mano, ¿verdad? Ni tiene que decir amén, ¿ok? Pero yo creo que a muchos en alguna oportunidad, ¿verdad? Se desveló el fin de semana, sucedieron cosas que no estaban dentro de su agenda, tuvo que hacer cosas extras, etcétera, ¿verdad? Y entonces llega el domingo y dice, ay, este día, ay, y luego me toca dar clases. Le voy a llamar a una hermana a ver si puede suplirme, ¿verdad? Y bueno, y el pastor dice, híjoles, ando bien cansado, desvelado, ¿verdad? Trabajé mucho esta semana. Y bueno, todos se toman unas vacaciones, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Y entonces empieza ahí, ¿verdad? La comezón. Y entonces digo, no, tengo una responsabilidad. Hice un compromiso y estoy comprometido con él. Entonces, es la palabra, ¿verdad? La que de alguna manera, y la palabra es viva, dice la Escritura misma, ¿verdad? Es viva y es eficaz. Y entonces es la que nos anima, es la que nos ayuda, es la que nos recuerda que si no vamos a venir, le estamos fallando a alguien, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo empieza a redarguir. Y entonces tienes tiempo para todo lo demás. Y el día del Señor, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y entonces, ¿hay tentaciones? Sí. Todo el tiempo estamos pasando por pruebas, estamos pasando por tentaciones. El Señor Jesucristo está siendo tentado de esta manera, ¿verdad? Con algo que es físico. Yo no sé cuántos de ustedes se han propuesto, se han metido en un ayuno. Porque aquí la Biblia dice que por 40 días y 40 noches el Señor
no comió ni bebió. Estuvo en el desierto, estuvo apartado, estuvo metido con Dios. Ahora, hemos hablado que el ayuno tiene que comunicarte con Él. Amén. Y es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Pero ahí está el enemigo, ¿verdad? Que viene y le prueba. Pero dice la Escritura que al final de esos 40 días Él tuvo hambre. Y el enemigo que estaba ahí, mire, cerquitas, ¿verdad? Dijo, oh, tienes hambre. El Hijo de Dios tiene hambre. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, esta ya es la primera, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, puedes convertir estas piedras en pan. Entonces, esta es una necesidad física. Es algo normal que todos vamos a tener. Por eso le preguntaba si usted en algún momento se ha propuesto meterse en ese tiempo de ayuno, ¿verdad? Que no solamente es abstenerse de comer o de beber, sino de muchas otras cosas, sino porque se mete con el Señor y llegan a su mente pensamientos. Yo no sé si a usted le pasa o nomás a mí, pero llegan deseos, ya. Ay, estoy ayunando, si no ahorita fuera hiciera esto y el otro, ¿verdad? Y empieza a trabajar con la mente y de repente se da cuenta de que está en oración. Y usted está, su mente ahora trabajando en otro lado. Está ahí su cuerpo, pero su mente está allá en otro lado. Y entonces, y de repente, ¿verdad? Porque se ha desatendido, porque no ha hecho desayuno, no ha hecho comida, porque está ahí metido con el Señor. Y dice, ay, si tan solamente, ¿verdad? Un huevito, aunque se haya estrellado o revuelto, ¿verdad? Ahora se me antojan, aunque sean unos taquitos de lengua. Y empieza, ¿verdad? Las tripas ahí a recordarle que no ha comido. Y entonces comienza la prueba. El Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches, tiene hambre y el enemigo está ahí. Ah, ¿eres hijo de Dios? Pues di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces vemos aquí que el enemigo no es que está poniendo una duda o está sembrando una duda, aunque podemos entenderlo así. Ah, pues si eres hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. No, según el griego dice que, en el original dice que, o algunas Biblias, otras versiones lo traducen de esta manera, dice, ya que eres hijo de Dios, pues convierte esas piedras en pan. Yo recuerdo hace tiempo una señora, ya falleció la señora, ya bastante anciana, más de 80 años. Recuerdo que un día me pidieron que fuera a orar y estuvimos ahí en su casa y leyendo la Escritura y cantamos unos cánticos, una alabanza al Señor y oramos, ¿verdad? Porque algunos enfermos y ella también estaba enferma. Y entonces recuerdo que al final ella expresó esto y dijo, yo recuerdo, dijo, hace muchos años, dijo, cuando los pastores oraban, dijo, y los enfermos sanaban. Y entonces dije, bueno, yo nada más pensé para mí, no dije nada, ¿verdad? Bueno, pues díganme dónde los enterraron para ir a sacarlos. Bueno, la idea es que yo no sé por qué quiso hacerlo, ¿verdad? O el enemigo quizás tratando de hacer sentir mal porque oramos y no pasa nada, pero el Señor no nos mandó, ¿verdad? A hacer milagros. El Señor nos mandó ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y dice que las señales seguían a los apóstoles, o sea, los milagros sucedían, pero primero era el alma, la salvación. Ahora, Dios sana. Y sigue sanando ahora, y sigue haciendo milagros, pero no por la mano del hombre, sino cuando Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Amén. Aquí podemos orar, y si a Dios le place sanarte, es más, nadie necesita orar. Si Dios le place sanarte, simplemente vas a sanar, porque así obra Él. Él sana porque por la fe de unos, dijo, ¿verdad? Cuando metieron aquellos 4, dice que llevaban a uno. Entonces, esto es por la fe de otros. Aquella mujer dice,
quizás no le dijo a nadie, pero dijo para ella misma, si yo tan solamente tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y sucedió. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tu fe has sido sanada, ¿verdad? Y luego aquel hombre que ni siquiera sabía quién había llegado, y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, Señor, pero es que cuando el agua se mueve, no hay nadie, ya para cuando yo llego, ya alguien llegó antes y ya no hay, ¿verdad? Ya no hay sanidad, porque esto era lo que sucedía en un estanque. Según que un ángel de vez en cuando bajaba y movía el agua, y el que bajara primero iba a ser sano. Y entonces este dice, es que para cuando el ángel baja y mueve las aguas, dice, yo estoy aquí, nadie me ayuda a llegar, entonces otro llega primero y es sanado, yo no. Pero el Señor le está diciendo, ¿quieres ser sano? O sea, hasta ahí él no sabía que era el Señor, y el Señor lo sana. ¿Quién tenía fe ahí? No como aquellos 4 y no como aquella mujer, sino aquí Dios actuó en su soberanía. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo tenía poder para hacer toda la montaña. Y se imagina la montaña completa, un pan enorme. Y pudo haber saciado el hambre por mucho tiempo de toda la... ¿Podía hacerlo? ¿Puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo. Ese es el poder de él, pero él no tenía que demostrarle nada a nadie, y menos al diablo, que era el Hijo de Dios. Y muchas veces alguien, mis hermanos, para desafiarlo a usted, si el mismo Hijo de Dios fue desafiado por el mismo diablo con una pregunta como esta, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces le van a decir, ay, sí, ya fuiste a la iglesia, ya, ¿verdad? Santa Elena, santo esto, santo el otro, San Bartolo, ¿verdad? Y piensan que vamos a llegar y haciendo milagros. No, Dios ha hecho el milagro en nuestra vida. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y Dios, si quisiera, puede convertir todo el mundo, pero Dios no es un dictador. Dios está dando la oportunidad de que el hombre tome una decisión propia. La voluntad perfecta de Dios es que todos sean salvos, que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, ¿Jesucristo podía hacerlo con su poder? Por supuesto que sí. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de él? Ahí lo dice la Escritura, en Lucas capítulo 1 y 2, ¿verdad? Cuando el diablo se le acerca y le pregunta y le dice, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, le dice, ya que eres hijo de Dios. Jesús tenía mucha hambre. Y ahí en la vista dice que había piedras redondas. Yo no sé, bueno, los que hemos ido para el campamento, ¿verdad? Pasamos por ahí un área, creo que es pasando a Álamo. Ya cuando comenzamos ahí hay unas curvas y unas montañas hacia alrededor, hay unas piedras así como en forma muy redondas, así, hasta se miran bonitas, ¿verdad? Y así, a pura vista, pareciera que puro pan morenito, ¿verdad? Que hay por ahí. Entonces, es posible que ese tipo de piedras había de tal manera que se miraban como si fuera pan. Aunque cuando uno ha pasado ya, ¿verdad?, por mucho tiempo sin comer, ¿verdad?, es posible que, no sé, de repente algo ahí se le parezca como que es un pescado y no es un pescado, ¿no? Como que es un conejo y no es un conejo, ¿verdad? Empieza ya como... Entonces, bueno, él tuvo hambre. Lo más normal podría parecer usar los poderes implicados en ser hijo de Dios para satisfacer sus necesidades físicas, pero él no usó su poder. Y si se dan cuenta, mis hermanos, cuando usted lee los evangelios, el Señor Jesucristo tuvo hambre. No fue la única vez que tuvo hambre. Cuando pasaron por Samaria, Juan capítulo 4 dice que los discípulos habían ido a comprar comida a una aldea cerca porque tenían hambre. Y que pasaron por un sembradío y ellos iban cortando espigas porque tenían hambre. Entre ellos iba el Señor Jesucristo y también tenía hambre. Un día llegó enfrente de una higuera y dice que buscó un fruto en la higuera porque tenía hambre y no la halló, ¿verdad? Y entonces vemos que el Señor Jesucristo no hizo que, ¿verdad?, en ese momento tenía el poder para que llenara, en vez de hojas tuviera frutas, sí, pudo hacerlo, pero no lo hizo. No lo hizo. No era cuestión de demostración, ¿me entienden? No quería impresionar a nadie. No quería que la gente lo siguiera por lo que él podía darles. De hecho, en Juan capítulo 6, ¿verdad?, cuando les dice, ustedes me siguen porque les di pan. Después de la alimentación de los 5,000, le dice, pero me siguen porque les sacié el hambre de pan. Me siguen
porque quieren que les dé otra vez de comer. ¿A cuánto les gusta la comida gratis? Amén. ¿Ah? Pues esta tarde se vienen, vamos a comer ahí, nos van a mandar tacos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Andarme saliendo, ¿eh? Entonces, el Señor no quería que la gente lo siguiera. ¿Se imagina que nosotros, verdad, nos trajeran aquí una bolsita de fideos, de coditos o de arroz y verdad, hermano, vamos a orar? ¿Cuántos creen que el Señor puede multiplicar esto, verdad? Y de aquí vamos a sacar para darle a toda la gente que venga, verdad, todos los necesitados, que no haya hambre aquí en la tierra, ¿verdad? Dios puede hacerlo, nosotros no. En nuestra locura a lo mejor pudiéramos hacer, ¿verdad?, que esta bolsita de fideos, ¿verdad?, se convierta en bonches grandes, enormes, que podamos llenar y que podamos darle a toda la gente. Es más, tráiganos ollas grandes, vamos a darle ya el fideo hecho, ¿verdad? Una gallina que se crezca así como un tamaño. ¿Para qué hacemos la gallina grande? Mejor traemos una vaca, ¿verdad? Pues esa vaca que se reproduzca. ¿Entiende? Entonces, Dios puede hacerlo, por supuesto que sí, mis hermanos. Pero ¿qué ganaríamos nosotros? Realmente la gente se cambiaría, se transformaría su corazón. Tristemente no es así. No es así. A la gente háblenle de milagros y campañas se han hecho y mucha gente, y por su necesidad llega. A una iglesia donde se da comida llega muchísima gente y eso lo hemos vivido aquí mismo, ¿verdad? Cuando dábamos comida mucha gente venía. Y eso, ¿verdad? Primero les predicamos, pues nos aguantamos la predicación, aunque se estaban durmiendo ahí, pero se aguantaba la predicación, recibían su comida y se iban. Volvían, venían, algunos prometían que iban a dar un servicio, nunca volvieron. Entonces, el Señor quiere el corazón de la gente, pero quiere que lo conozcan tal como les. Bueno, aquí el enemigo le dice, bueno, puedes ganarte a la gente así. Pero seguimos, vamos al punto 2, la tentación, ¿verdad? La 3. La tentación de los reinos de la tierra. Verso 5 dice que al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo conocía el propósito por el cual Jesucristo había nacido aquí en la tierra. Yo creo que sí, por la razón de que sabía que Jesucristo venía a ganar a todo el mundo, venía a salvarlo. Y entonces el enemigo le muestra, ¿verdad?, el poder. Aquí está, ¿verdad? Vamos a decir que en una visión, ¿verdad?, le hace pasar, dice, todos los reinos del mundo, su poder, sus riquezas, no sé, le entrega a lo mejor todas las almas, le presenta a toda la gente de todo el mundo y le dice, aquí están, todo te lo daré, porque todo es mío. Mentiroso, ¿verdad? Todo es de Dios, nada más que Él es usurpador, ¿verdad? Nada Él creó, nada Él hizo, solamente vino y le quitó el lugar al hombre. Pero bueno, entonces Él tenía el dominio, Él tenía, ¿verdad?, el poder y entonces le dice al Señor, aquí está, yo te lo entrego, yo te lo doy, pero adórame postrado. Y entonces, ay, hermanos, ¿cuántas historias usted conoce de gente que ha hecho pactos con el diablo solamente por obtener algunos recursos? ¿Le ha tocado? Yo he escuchado de personas que dicen que algunos dicen, no, yo le vendí bueno, se decía más bien, ¿verdad? No me he encontrado personalmente con alguien que haya dicho, yo le vendí mi alma al diablo. Pero sí he sabido de personas que dicen, mire, ese señor enriqueció de la noche a la mañana y no fue vendiendo drogas, no fue haciendo esto o otras cosas que, ¿verdad?, que otros recursos que el hombre ha encontrado para enriquecerse, ¿verdad?, haciendo tranzas, etc. Y entonces, personas que de la noche a la mañana dicen, sí, le vendió su alma al diablo.
y cosas así. Personas que han hecho tratos. Ahora, ¿se puede? Bueno, yo nunca lo he hecho, nunca he estado ahí, nunca, ¿verdad? Pero dicen que algunos han hecho esos tratos. ¿Por qué? Porque algunos, a lo mejor por lo bonito que se ve, todo lo que se presenta. Ahora déjeme decirle que todos aquellos que en algún momento hayan hecho un pacto con el enemigo, es difícil de deshacerlo. Porque el enemigo empieza a cobrar intereses, ¿ok? No te va a dar nada gratis. Él te va a dar, pero te va a cobrar, y cobra con sangre, cobra con creces. Entonces, Dios, dice la Escritura, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, es mejor tener escasez, pero sabe que pobres no somos, ¿ok? Porque la Biblia declara que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, siendo, bueno, simplemente, usted como padre, ¿dejaría que sus hijos pasaran hambre? ¿Verdad que no? Y si su hijo fuera malo, aunque fuera malo, pero el más malo, matón, pandillero, o sea, imagínese lo más malo que... Y un día llegara a su casa y le dijera, tengo hambre, y usted lo viera que realmente, ¿verdad?, lo dejaría sin comer. Bueno, entonces como hijos de Dios, ¿usted cree que Dios nos va a dejar sin eso? Él dice que ya nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero muchas veces nosotros somos los que nos olvidamos de esas promesas que tenemos en el Señor, y nos empezamos a desesperar, ¿verdad? Y nos preocupamos y caemos en ese afán de, órale, pues vamos a hacer. Y entonces, bueno, vemos esta tentación, le presenta todos los reinos. Entonces, si Jesús no se ganaba a la gente con los panes, sería quizás por medio de la suma de los poderes mundanales. Es una pregunta, y este es el tema de la segunda tentación. Juan capítulo 12, verso 31, ¿verdad?, se refiere al enemigo como el príncipe de este mundo. Él le ofrece su reinado a Jesús a cambio de una adoración momentánea. Pero con ello Jesús descubre la sucia treta del engañador, quien le ofrece algo que no es suyo para incitarle a la codicia y desviarle de su adoración y servicio a Dios. Es como diciéndole, mira, no necesitas sufrir, no necesitas llegar hasta la cruz, no necesitas morir de la manera como vas a morir. Aquí están todos los reinos, yo te lo entrego, ¿verdad? Es como si le dijeran a usted, oiga, ¿cuánto dinero cree que podría llegar a acumular o bienes en esta tierra antes de que usted se muera? Te dice, bueno, ya me quedan 8 años. Yo creo que en 8 años a lo mejor ¿verdad?, pudiera... Bueno, ¿qué te parece, verdad? Si por año, ¿cuántos hace? No, 60,000. Bueno, sí, pues bueno. Te doy los 480,000. Ahí está. Ya no sufra, ya no vayas. Está jugosa la oferta, ¿verdad? Fíjese, $480,000, ya no voy a trabajar en 8 años. Qué suave, ¿no? Pero la Biblia dice que el trabajo es la vida del hombre. El hombre deja de trabajar y empiezan a salir los achaques, ¿verdad? Así es que trabajemos, hermanos, echémosle ganas. Entonces, vemos aquí que al Señor le ofrecen, ¿verdad?, el enemigo todo fácil. Dice, aquí está, yo te los entrego, pero postrado. Pero el conocimiento que el Señor tenía en la palabra, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no se está refiriendo a que Él está diciendo al enemigo, ¿verdad?, yo soy tu Dios y tú tienes que adorarme. No, Él está diciendo al Señor tu Dios, o sea, al Padre, el que está ahí arriba, a Él
Y entonces, como yo soy su hijo, yo lo adoro a Él y solamente a Él. Entonces, dice que el enemigo, ¿verdad? Entonces ahora lo lleva, ¿verdad? Vamos al cuarto punto, que es la tentación del pináculo del templo. Y esto es como tentar a Dios. Le llevó a Jerusalén, Lucas capítulo 4, versos 9 al 15. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó toda tentación, dije que se apartó de él por algún tiempo. Mire, por algún tiempo, no es que ya lo dejó en paz, ¿ok? Y dice: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Entonces, aquí Satanás ahora se acerca citando la Escritura, ¿verdad? No lo consiguió diciéndole: eres hijo de Dios, ¿quieres todo el poder? Mira, aquí está, yo te lo entrego. Entonces ahora hasta le cita la Escritura. Hermanos, cuando la tentación llega a su vida, ¿qué es lo que usted hace? Jesucristo refutó todo ello con la palabra. Y ese es el vivo ejemplo de que también nosotros, cuando usted está ante el peligro de la tentación, de la prueba, ¿verdad? Para quizás a punto de caer o de ceder, usted se acuerde de la palabra. Recuerde que Dios no tienta a nadie, es lo que dice Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, verso 13, que Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y entonces, aquí el enemigo, ¿verdad? Es el que Dios usa para tentarnos, para probarnos. Pero ¿cómo nosotros podemos contrarrestar ello? Con la palabra misma, ¿verdad? Y hay quienes usan como el Salmo 23, como Filipenses 4:13, como el Salmo 91, acerca de la protección divina que tenemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún arma forjada en contra mía, ¿verdad? De Isaías 54:17, contra mí prosperará. Entonces, tenemos la seguridad, ¿verdad? Isaías 40:41, cuando habla acerca de que cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, no te ahogarás, el fuego no te consumirá, etc. Entonces, hay palabra de Dios que nosotros ya tenemos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente para poder contrarrestar los dardos del enemigo. Muchas veces, por supuesto que la tentación siempre es bien atractiva, ¿verdad? Bien atractiva. Y entonces dijimos, al hombre, mire, al hombre por la vista y a la mujer, ya lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Señor, guarda mi vista, las mujeres, guarda mis oídos. Entonces, esas son las formas como el enemigo puede llegarnos. Tenemos debilidades, todos somos débiles en alguna forma, en alguna parte, todos a lo mejor hay un pecado en el que reincidimos, en el que no somos lo suficiente fuertes, pero tenemos un ejemplo. Primero Pedro, el que menciona acerca de Jesucristo, creo que es capítulo 2, verso 18, donde dice que, y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, hablando del Señor Jesucristo. Y cuando la Escritura dice que en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra, como nosotros, ¿verdad? En nuestra forma humana, pero dice que sin pecado. Entonces, estos 40 días y estos 40 noches no fue la única ocasión cuando el enemigo vino y tentó a Jesús, sino que estuvo en todas las etapas de su vida. Pero esto realza, ¿verdad?, de cómo el Señor contrarresta ante las circunstancias con la palabra de Dios. Y entonces, dice, vamos a ver lo que nos sigue diciendo aquí nuestra guía. El diablo acabó toda tentación, ha aprobado toda clase de tentación,
y ahora se apartó de él por algún tiempo. Y la Biblia, ¿verdad?, de las Américas traduce esto, dice, se alejó de él esperando una ocasión oportuna. Cuando usted resiste al diablo, cuando usted se somete a Dios, resiste al diablo y dice que de nosotros huirá, pero huye por un tiempo. ¿Le ha pasado a usted que puede ser fuerte un día, pero otro día no? Puede ser fuerte por un periodo de tiempo y dice, esta no me la ganaste, diablo, ¿verdad? Te vencí en el nombre de Jesús y está haciendo por acá, y de repente le llega el diablo por allá con un gancho al hígado, y si usted no está listo para poner defensa, ¿verdad?, lo dobla. Entonces, siempre tenemos que estar con la armadura de Dios puesta, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo siempre estuvo preparado para ello. Entonces, Satanás no aparece en el relato de Lucas otra vez hasta el capítulo 22, ¿verdad? Sin embargo, es claro que Jesús no estuvo libre de sus ataques durante su ministerio. El objetivo del diablo fue influir en la interpretación de lo que significa ser el Hijo de Dios. Intentó hacer que Jesús usara sus poderes para satisfacer sus necesidades físicas, que rindiera culto a Satanás, que pusiera a prueba a Dios, y en cada caso, Cristo rechazó el intento del diablo de distorsionar su vocación de hijo obediente. Esta victoria personal sobre el enemigo prepara, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para apreciar la victoria de Jesús sobre los agentes de Satanás en su ministerio de exorcismo. Bien, el versículo 13, mis hermanos, termina la sección del Evangelio que comienza en el capítulo 3, verso 1. Sería lógico terminar el pasaje bíblico del estudio allí, sin embargo, el tema de esta unidad ha sido la preparación de Jesús. Es lo que hemos estado viendo a través de estas semanas. Así es que ahora mostramos cuáles son las tentaciones que sirvieron para preparar a Jesús para su ministerio, y sirven muy bien para terminar esta primera unidad, ¿verdad?, que estamos terminando. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y esta es la confirmación de su vocación mesiánica. Llega, abre el rollo, ¿verdad?, y empieza a leer en Isaías, y luego dice, hoy se ha cumplido esta profecía ante sus ojos. Entonces, su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Esta frase describe la reacción de la gente de Capernaum y la zona hacia el ministerio de Jesús, sobre todo en su aspecto milagroso. ¿Sabe que mucha gente no ha resistido esa tentación? Comenzaron bien la carrera, pero se distorsionaron en el camino. ¿Ha conocido o ha escuchado usted de personas que se hicieron famosas? Le pudiera mencionar algunos, pero estamos en televisión ahora, ¿verdad? Aquellos que se proclamaban y hacían campañas de sanidades, donde la estrella, pues, ¿verdad?, venían siendo ellos. Llenaban algunos estadios, otros llenaban lugares como el Thomas E. Mack Center, ¿verdad?, centros grandes donde llegaba mucha gente con necesidades físicas, y así como entraban, así salían. Pobre gente engañada, porque iban buscando eso. Y estos, ¿verdad?, a través de la televisión se promovían tanto, de tal manera que venían siendo como las estrellas. Se les llamaron teleevangelistas, pero de evangelistas no tenían nada, porque evangelio, recuerden que la palabra quiere decir buenas noticias, ¿verdad? Pero el evangelio sería un evangelio o unas buenas noticias de acuerdo a cómo lo pintaban ellos, pero no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo habla de pecado, habla de perdón, habla de salvación, habla de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Y ellos solamente traían una doctrina: sanidad, sanidad, milagros, ¿verdad?, y cosas así. Y que si sucedían solamente para el bien de ellos. Algunos cobraban un dineral para que la gente enferma pudiera entrar y pudiera ocupar las primeras filas. Qué triste, ¿no? No aguantaron esa tentación, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo, todo aquello que le fue ofrecido, lo refutó.
con la misma palabra. Así es que hay quienes no han soportado esa tentación. Yo recuerdo hace muchos años un hermano muy querido, un pastor, bueno, fuimos compañeros y bueno, él fue mi patrón. Y en una ocasión él me dijo, siempre tienes que cuidarte de 3 cosas, dijo. Como pastor, tú tienes que cuidarte de las 3 Fs. Y le dije, las 3 Fs. Y me dijo, sí, dijo, de la feria, de la fama y de las faldas. O sea, de las feas. Yo recuerdo que le dije, bueno, yo creo que gracias a Dios, pues, famoso nunca he sido, no, ¿de dónde, verdad? Y feria, pues gracias a Dios que siempre ha suplido mis necesidades, tenemos trabajo. Y falda, le dije, ¿quién se va a fijar en este chaparro feo? ¿Ya? Y entonces me dice, es que no es por cómo te ves, sino es por la posición en la que Dios te ha puesto. Y cuando tienes un ministerio, el enemigo va a usar lo que pueda para derribarte. Hermano, esto no solamente sucede con los pastores, esto sucede con cada hijo de Dios. Todos somos tentados, todos somos probados, ¿verdad? Y Dios está demandando fidelidad a Él, obediencia para Él. Entonces, ahí es donde se nos hace difícil, porque como seres humanos vivimos en un mundo y estamos en una carne, y el Señor Jesucristo, por supuesto que lo sabe muy bien, porque Él lo experimentó también. Por eso la Escritura nos dice que Él fue probado en todo. Otra vez, y cierro con esto, Hebreos 4:15, ¿verdad? Para que nos quede claro quién es nuestro Salvador. Alguien que nos conoce exactamente tal y como somos y en nuestras debilidades. Dice que se compadece de nosotros. Capítulo 4, verso 15 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo vamos a contrarrestar la tentación, la prueba que venga? Hermanos, con la palabra de Dios. Pero por eso mismo tenemos que buscar un método para aprender más de la palabra de Dios. Y recuerden que aquí venimos, escuchamos, y eso debe fortalecernos, pero no solamente para nosotros, sino también para poder compartir con otros la palabra que hemos escuchado. Pero tenemos una Biblia, la cual necesita ser escudriñada todos los días, ¿verdad? Ya desayunamos esta mañana, pero no creo que sea todo el desayuno o la comida que vayamos a ingerir en este día, ¿verdad? Al rato yo creo que le va a dar hambre, o quizás ahorita llegando a la casa, ¿verdad? Saque el postre, no sé. Y en la tarde, pues nos han prometido que van a haber unos tacos, ¿verdad? Taquiza, así es que vamos a comer. Mañana, ¿verdad? Y no creo que con eso que comamos hoy, ¿verdad? Con la taquiza tengamos hasta el próximo domingo. ¿Verdad que no? Vamos a comer mañana. Y algunos desayunamos, almorzamos, comemos y cenamos. Y se me olvidó la merienda, ¿verdad? Mi cafecito con pan. Y todos los días. La palabra de Dios la necesitamos a cada momento también nosotros, que podamos meditar en ello. Amén. Así es que esta fue la presentación de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él salió victorioso en ello, ¿verdad? Decía la reflexión en esta mañana: ni el hierro es tan fuerte, ni el agua, ni las nubes, ni la montaña, ni el hombre, ni la muerte, solamente un hombre. Jesucristo es un hombre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos ayuda
a estar fortalecidos en los tiempos de la tentación, de la prueba. Permite, Señor, que aquellos que todavía tienen una lucha, Señor, a lo mejor con la bebida, con el alcohol, Señor, que cuando se presente esta situación puedan decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por causa, Señor, de ser obedientes a ti, por temor, por reverencia, por agradecimiento a ti. Por aquellos que a lo mejor, Señor, en esa, quizás se sienten incapaces de poder dejar, no tienen la fuerza, la voluntad para dejar algún estupefaciente, alguna droga. Señor, que también cuando estén a punto de acceder a ellos, sabiendo que le causa daño, Señor, que pueda pensar en tu palabra, que tú estás ahí y que tú puedes fortalecerle para salir adelante. Nadie más, sino tú con tu palabra. Aquellos también, Señor, que a lo mejor en un momento, Señor, en su maldad o en su pecado, reinciden en alguna debilidad, Señor, te suplico que ellos se fortalezcan con tu palabra siempre. Muchas gracias porque te tenemos, Señor Jesucristo, ahí al lado del Padre, sentado, intercediendo por nosotros. Muchas gracias. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos. Sabemos de algunos que no han podido estar en este día con nosotros por causa de enfermedad, y te pedimos para que tú seas su sanador. Muchas gracias, amado Padre. Bendícenos en este tiempo en que nos vamos a descansar un rato, pero esta tarde, mi Dios, sabemos que el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, llena este lugar. Te lo suplicamos dándote la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.